Buenas tardes, hoy vamos a tratar el teórico de Echinococcus. Es un género que contiene varias especies, ahora las vamos a ver. Las más importantes son Echinococcus granulosus y multilocularis, pero vamos a ver varios detalles también de las otras especies. Bueno, Echinococcus, no quiere pasar, pertenece al filum Platelmintes, es decir, es un gusano plano, de la clase Cestoda, de la subclase Eucestoda, es un ciclofilidio, y la familia Tenidae, el género por supuesto Echinococcus, y la especie que vamos a ver más importante, Granulosus. Como vemos es de la familia de la Tenidae, de los ténidos, y ya vieron ustedes en un teórico anterior a otros ténidos como la Tenia saginata y la Tenia solium. Ahora vamos a ver qué diferencia tiene con estos. Es un endoparásito, no posee aparato digestivo. Cada proglótide, que es cada uno de estos segmentos, es completo y tiene todos los órganos. Mide de 2 a 7 milímetros de largo, y esto lo diferencia de las otras ténidas que pueden llegar a medir hasta metros. El escólex es con ganchos y 4 ventosas, es decir, se parece al escólex de la Tenia solium. El adulto es hermafrodita, es decir, que cada proglótide contiene tanto los órganos sexuales femeninos como masculinos. El adulto, por supuesto, se reproduce sexualmente y la forma larvaria se reproduce asexualmente. Ya vamos a ver cómo lo hace. Tiene un ciclo de vida heteroxénico, es decir, que involucra dos tipos de hospedadores: el hospedador definitivo, que son los perros y otros cánidos, y el hospedador intermediario habitual, que es el ganado, principalmente ovinos, caprinos, bovinos, porcinos, aunque también hay caballos, camellos, muchos otros hospedadores ungulados. Es el agente productor de la hidatidosis, o también llamada equinococosis quística. Este género, como les dije, tenía varias otras especies, y acá vamos a decir algunas características importantes de cada una de ellas. Granulosus es una distribución cosmopolita, y el perro y otros cánidos es su hospedador definitivo. Echinococcus multilocularis se distribuye en el hemisferio norte, fundamentalmente alrededor del Ártico. El hospedador definitivo es fundamentalmente el zorro, aunque también hay unos gatos silvestres que lo pueden transmitir. En América Central y del Sur tenemos lo que llamamos las equinococosis neotropicales, que corresponden a dos especies: Echinococcus oligartrus, cuyo hospedador definitivo son los felinos silvestres, y el Echinococcus vogeli, cuyo hospedador definitivo son los perros de los matorrales. Les dejo esta tablita donde vemos aquí las 4 especies principales: Echinococosis quística, producida por Echinococcus granulosus sensulato. Ahora vamos a ver por qué sensulato. Hay varias subespecies dentro de este grupo. Tenemos multiloculares, y después tenemos lo que llamamos equinococosis neotropical o poliquística, vogeli y oligartrus. También se llama poliquística porque se presenta varios quistes, tiene una presentación clínica con la formación de varios quistes en el hospedador intermediario. Bueno, aquí tenemos la tabla de los hospedadores intermediarios. Fíjense que los habituales son el ganado en Granulosus, roedores y otros pequeños mamíferos en la Echinococosis alveolar, producida por multilocularis, y en la poliquística, la paca, roedores silvestres, son animales generalmente silvestres. Por lo tanto, esta equinococosis poliquística por el momento tiene poca distribución en los humanos, aunque hay casos humanos, son pocos, porque no involucra a los hospedadores al ganado, o sea que está más restringido al ecosistema silvestre. Bueno, aquí tenemos la morfología del estadio larvario, el tipo de crecimiento y la localización de cada uno de las formas larvarias. Echinococcus granulosus forma un complejo que lo llamamos sensulato, que quiere decir en latín en el sentido amplio, que está formado por distintos genotipos. Estos se encontraron a lo largo de los estudios
este parásito, que dicho sea de paso, fue descubierto hace muchísimos años, y bueno, hay muchos estudios, principalmente al principio morfológicos, ahora genéticos, a través del estudio del genoma de Echinococcus, que ha permitido decir que no son todos iguales, los Echinococcus, que hay muchas variaciones que incluso permiten establecer dentro de este complejo sensulato varias especies. Una sería Echinococcus granulosus sensu estricto, que involucra 3 genotipos, G1, G2 y G3, con distintos hospedadores preferenciales, no quiere decir que son exclusivos, G1 principalmente oveja, G2 oveja de Tasmania, G3 el búfalo, G4 el caballo, pero se llama este genotipo, es tan diferente a los otros que es una especie que es Echinococcus equinus. Orlepi, Echinococcus orlepi, que es el genotipo G5, principalmente en bovinos, G6, G7, G8, G9 y G10, es la especie Echinococcus canadensis, que a su vez hay mucha controversia en cómo se llama y cómo se denominan los genotipos que incluyen. Últimamente, estudios moleculares han permitido decir que estos dos genotipos ya no son considerados más genotipos en sí, sino que están incluidos el G9, es como un subtipo del G7, y el G2 es un subtipo del G1. ¿En qué se pueden diferenciar los genotipos? En el hospedador intermediario activo en el ciclo preponderante, en la infectividad, en el ciclo biológico, en el periodo prepatente, que es el periodo que tarda el parásito adulto en poner huevos, la epidemiología, es decir, la distribución en el mundo de los distintos genotipos, el control, debido a que el periodo prepatente es diferente, hay diferencias puede haber diferencias en las medidas de control para la desparasitación de los perros, por ejemplo, en el diagnóstico, debido a que la variación genética entre estos genotipos puede implicar variaciones antigénicas que pueden llevar a cambios en el tipo de anticuerpos que respondan a antígenos diferentes, y luego también esta misma diferencia genotípica puede presentar una diferente respuesta a fármacos y, por ejemplo, también a la efectividad de vacunas, como es la vacuna del ganado. Hay una vacuna en ganado que ya se las voy a comentar. Bueno, como ven, el perro es hospedador definitivo que aloja el ejemplar adulto de todos estos genotipos de Echinococcus granulosus. En Argentina tenemos una gran variedad de cepas diferentes. Como vemos, tenemos un mapa con bastantes genotipos diferentes. Aquí falta agregar, porque esto ha sido bastante reciente, en Neuquén hemos encontrado el primer genotipo G3 de Argentina, con lo cual también tenemos otro genotipo más a los que tenemos que agregar encontrados en nuestro país. Fundamentalmente en la Patagonia, en el lugar que nosotros estamos, es una zona endémica de alta endemicidad. G1 y G6 son los más importantes, y G7. G3, si bien lo encontramos, hasta ahora hemos encontrado solo algunos casos, en humanos y en ganado. En el mundo es una distribución cosmopolita, como vemos, está fundamentalmente en Sudamérica, en el norte de África, en el sur de África, en Oceanía, en Asia y en algunos países europeos. En Argentina la hidotidosis cubre el área endémica cubre el 30% del territorio nacional. La tasa de incidencia anual para Argentina año 2018 es de 0,7 casos por 100.000 habitantes, y hay 6 focos endémicos que se distinguen dentro del país. El más importante es el foco patagónico, que es donde estamos nosotros, abarca Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y las Islas Malvinas. Tenemos el de la Pampa Húmeda, centrado fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, en la zona mesopotámica, fundamentalmente en Corrientes, aunque también hay Corrientes, Entre Ríos y algo de Misiones.
Tenemos la zona de alta montaña del noroeste, que incluye Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, con alta endemicidad, hay focos muy importantes ahí. La zona mediterránea, que corresponde a Córdoba, también en algunos casos de La Rioja y el sur de Catamarca. La zona cuyana, que es prácticamente Mendoza, San Juan y San Luis, y bueno, como les dije, la zona mesopotámica ya la mencioné, la zona patagónica ya la mencioné. Dentro de lo que es la provincia de Neuquén, tenemos también, como para mostrarles un ejemplo, que dentro de cada jurisdicción, de cada provincia, los distintos departamentos o partidos, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, que se llaman así, la distribución es a su vez heterogénea. Es decir, que no quiere decir que la endemicidad dentro de una provincia sea algo homogéneo o parejo en todos lados. Por ejemplo, en la provincia de Neuquén tenemos concentrada la mayor cantidad de casos en los departamentos Aluminé y Huiliches, en el sudoeste provincial, pegado a Chile. Todo esto que están y los que siguen son en el norte, Ñorquín, Loncopué, Picunche, Zapala, Catandil. Todo este sector que es pegado a Chile es el que tiene mayor cantidad de casos humanos, por ejemplo. La tasa de incidencia, fíjense, de acuerdo a las distintas zonas sanitarias, dijimos que era 0,7% a nivel nacional, y nosotros tenemos, por ejemplo, a nivel de la provincia, en este periodo fueron de 24,4 casos por 100.000 habitantes, mientras que actualmente la tasa está alrededor de 9 casos humanos por 100.000 habitantes. A su vez vemos que si analizamos las distintas zonas sanitarias, por ejemplo, la zona 2, donde se encuentra Luminé, y la zona 4, la zona 3, donde se encuentra Chosmalal y Ñorquín, y la zona 4, donde se encuentra el departamento Huiliches, las tasas son 66 por 100.000, 78 por 100.000 y 51 por 100.000, es decir, muchísimo más alta que la tasa nacional y más alta también que la tasa global para el país, para la provincia. En Río Negro pasa algo similar, como vemos la distribución de casos, disculpen la borrosidad del mapa, pero es lo que encontré, no lo pude mejorar. La principal foco de endemicidad en la provincia de Río Negro, que si bien tiene alta endemicidad, el foco principal está en el sudoeste también de la provincia. En esta parte es donde tenemos la mayor cantidad de casos, y va disminuyendo hacia el este, ¿no? En la zona del valle y en la zona marítima, ahí donde hay menos casos. La zona de producción ovina, la zona de aquí al sudoeste es donde tenemos mayor cantidad, la concentración de mayor cantidad de casos. Bueno, el ciclo de vida es heteroxénico y, como dijimos, involucra al hospedador definitivo, el perro, y el intermediario, el ganado, y el humano es un hospedador accidental. ¿Cuáles son los elementos infectantes? Bueno, el hospedador definitivo libera en la materia fecal los huevos del parásito, o sea que esto va a ser el elemento infectante para el hospedador intermediario. Y también para el humano. El humano va a actuar como un hospedador accidental de tipo intermediario. ¿Cómo sigue el ciclo? Cuando el perro se come las vísceras crudas del ganado, que con el huevo de Echinococcus ha entrado y ha desarrollado quistes hidatíricos dentro del ganado. Estos quistes tardan en formarse a partir más o menos de los 6 meses de la infección, ya se pueden encontrar quistes hidatíricos en el ganado, pero generalmente después de los 2 años es donde empieza a haber un número mayor de quistes y los quistes más grandes. Los perros se comen esto generalmente en la faena, ya sea en los mataderos que desechan inadecuadamente las vísceras de los animales que se faenan, o en la faena domiciliaria, que es una faena no habilitada y que no tiene control veterinario, y los dueños de los animales faenan y le dan a los perros, en premio por haber cuidado los animales, le dan las vísceras crudas, en muchos casos con los quistes. Estos quistes en el intestino del perro, luego de la ingestión, van a desarrollar los adultos. Y un perro puede tener en su intestino aproximadamente de 800 a 1000 ejemplares adultos de Echinococcus granulosus, o más, 10.000, pero el promedio
alrededor de 1000 y puede haber hasta 10.000 o 20.000 adultos. Cada ejemplar adulto puede tener más o menos, puede llegar a tener hasta 1000 huevos. Así que fíjense que este Echinococcus, si bien es pequeño, en relación a las otras tenias, tiene un potencial biótico importante porque hay un gran número de ejemplares en el intestino del perro, porque acordémonos que mide menos de 1 centímetro, y a su vez cada uno de estos ejemplares puede tener muchísimos huevos. Aquí tenemos, esto me gusta siempre presentarles, estos gráficos que son del CDC, donde tenemos bien explicado el ciclo, bien detallado, y vemos que el perro, vamos a comenzar el ciclo describiéndolo acá, como el perro pone en el adulto, tiene en el intestino, el perro tiene en el intestino delgado el ejemplar adulto, que va madurando a lo largo del tiempo, y más o menos alrededor de entre 30 y 45 días, desarrolla desde la ingesta de los huevos, desarrolla el proglótide grávido que cae en la materia fecal con los huevos embrionados. Estos huevos tienen el embrión hexacanto, que ya es infectivo cuando sale, y tiene una protección de un embrióforo que lo protege y que lo hace altamente resistente en el ambiente. ¿Dónde puede caer este huevo? Bueno, este huevo va a caer en los pastos, en donde defecan los perros, en los cursos de agua, y a raíz de eso va a ir contaminando el ambiente, en donde los rumiantes, como ovejas, cerdos, bovinos, es decir, generalmente los llamamos ungulados por la forma de la pata. Este ganado va a ingerir, ¿cómo lo va a ingerir? A través del agua o a través generalmente de los pastos. Nosotros, ¿cómo lo vamos a ingerir? Lo vamos a ingerir a través de contaminación de alimentos como verduras, de huertas en donde ha defecado perros que no están cercadas y los perros infectados pueden defecar, o que sean regadas con agua que está contaminada con materia fecal canina, o que bebamos agua de cursos, de arroyos, donde hay cría de ganado y que los perros pueden andar sueltos contaminando, infectados si estuvieran, contaminando el ambiente. Bueno, en el hospedador intermediario, como dijimos, se va a liberar el embrióforo en el aparato digestivo de la oveja, vamos a hablar como si fuera una oveja, y se va a liberar la oncofera, que es el embrión hexacanto, que va a sacar esos ganchitos que tiene, y con esto va a atravesar la barrera del intestino, va a atravesar a la circulación portal y va a viajar al hígado, que es el primer órgano de impacto. A través de eso también llega a la circulación general y va a pasar a pulmones, a cerebro, a los riñones, al vaso, a distintos. Puede haber quistes hidatíricos, o sea, esa oncofera se va a alojar en ese tejido y va a desarrollar un quiste hidatídico. Ese quiste hidatídico puede tener diferentes localizaciones. Ese quiste hidatídico va a tardar en crecer, y ahora vamos a ver qué estructura tiene el quiste. Dentro del quiste vamos a tener los protoescólices, que son las formas que tiene esta larva. El quiste hidatídico es la forma larvaria, ¿no? Estos protoescólices son los que va a ingerir el perro cuando se come las vísceras con quistes hidatídicos. Este protoescólice, que está invaginado, va a evaginar. Ven acá los ganchitos, están metidos para adentro. Cuando está en el intestino del perro, va a evaginarse, y esos ganchos se van a fijar en las criptas del Ibercum, del intestino del perro, y van a dar lugar al crecimiento del ejemplar adulto. Esto, de acuerdo al genotipo, va a tener distintos días, distintos tiempos de desarrollo del ejemplar adulto, y luego este ejemplar, cuando alcanza su madurez, alrededor de los 30 a 45 días, dependiendo del genotipo, va a liberar el huevo. ¿Cómo se infecta el hombre? Bueno, es infección a través de la boca, ¿sí? De la ingestión accidental de huevos. Estos pueden estar también cuando tocamos los perros, en la zona, o se duerme con los perros, que en los pelos de la zona anal pueden tener pegados los huevos, en el pelaje, si se arrastran, los perros duermen en la tierra también,
y pueden tener los huevitos en su pelaje. Y los niños especialmente, que juegan mucho con los perros, al tocarlos y pueden llevárselos con las manos, estos huevitos son obviamente microscópicos, no se ven y los pueden ingerir. Acá vamos a ver que la primera localización importante es la hepática, pero tenemos pulmón, corazón, el vaso, el peritoneo, el cerebro, el músculo, el hueso. Hemos tenido hasta un caso en la aorta, retroorbital en el ojo, es decir, bueno, hay infinidad de localizaciones. Con lo cual presenta una gravedad para el paciente humano. Bueno, este ciclo, acá estamos en lo mismo, lo que le quería mostrar, este es muy lindo porque es del libro de Thompson, 2017, en donde ustedes pueden ver perfectamente la morfología, ¿sí? Y cómo eclosiona el huevo cuando entra al intestino del perro. Primero pierde el embrióforo y luego eclosionan esos ganchos, se llama hatching, que es como que salen los ganchitos, fíjense acá están dibujados hacia afuera, y esto va a atravesar el intestino y va a llegar a la circulación y va a formar el metacestodo o quiste hidatídico dentro de los distintos órganos. Cuando es ingerido por el hospedador definitivo, estos protoescólesis van a estar invaginados, se van a evaginar y se van a alojar en las criptas del Ibercum del intestino. Fíjense que si bien que está por fuera, no está metido, o sea, se pega con las ventosas y con los ganchos. Para eso tiene el Scolex este cestodo. Fíjense acá es cómo está pegado en el intestino del perro y cómo hay unos gránulos, como que hace como un chupete acá que se pega en el rostelo, se pega al intestino y queda realmente adherido con mucha fuerza. Acá tenemos algunas fotografías donde podemos ver la succión, como hay como una especie de la mucosa que queda aquí como que le sale las glándulas apicales del rostelo, se van a insertar en las criptas. Bueno, fíjense, esto es lo que les quería mostrar, son los Echinococcus bebés, cómo es el desarrollo en el hospedador definitivo. Fíjense que el primer día esto es un protoescólex vaginado, y luego ya del día 11 al día 14 empieza a crecer, pero tiene un solo proglótide. Luego hay la segmentación, que produce la segmentación del primer proglótide, se produce alrededor del día 14 o 17, luego comienzan a diferenciarse los órganos sexuales dentro del proglótide, a los días 17, 20, 20 y 28 ya comienza a haber mayor diferenciación de órganos, los días 28 y 33 ya están obviamente los órganos completos, y luego ya aquí comienzan a ver ya reproducción sexual, fíjense que ya están los huevos, aquí comienzan a formarse, y entre los 37 y 45 días ya están aquí los huevos formados, listos para ser liberados. Bueno, esto es una foto para que vean cómo se ven aquí teñidos los huevos. Fíjense las formaciones estas redondas de estos proglótides maduros. Y esto es cómo se ve sobre una superficie negra, que es cuando se hace una purga del perro para evaluar, que se llama purga de arecolina. Esto ya no se está realizando más por razones de bioseguridad y de complejidad. Pero una de las formas que se hacía para vigilancia es darle una purga al perro, que es una sustancia que específicamente permitía soltar ese agarre importante que tenía el hospedador, el parásito adulto al hospedador definitivo, y que al soltarlo se ven sobre fondo negro, ven como blanquecinos, y si miran con detalle se pueden ver perfectamente los úteros y los órganos sexuales, y luego si fueran proglótides maduros podemos ver los huevos. Estas son fotos nuestras, como podemos ver hemos sacado en el laboratorio.
Acá esto es un escólex que está aplastado con un cubreobjeto, por eso se ve con esta forma. Podemos ver las 4 ventosas, fíjense acá se ve medio cortadita, y acá tenemos la corona de ganchos. Los ganchos tienen doble corona de ganchos chicos y ganchos grandes. Estos son los ganchos, fíjense la doble corona, fíjense que hay dos filas de ganchos, y esta es la forma del gancho. Acá también son fotografías hechas de nosotros, de nuestro laboratorio, pero hechas en La Plata, con microscopio electrónico, y se puede ver la superficie del parásito, que tiene microvellosidades, que le sirven de absorción, porque todo el entorno, lo que viene siendo como la piel del parásito, el tegumento es todo con microvellosidades que son absortivas. Es todo el alimento y todo el intercambio que hace el parásito lo hace a través de su tegumento. Este es el huevo no se distingue de todos los otros ténidos, o sea, de un huevo de Taenia saginata, de Taenia solum, de Echinococcus, o de Taenia datígena, que es una tenia del perro, no se pueden distinguir. Esta pared gruesa, el embrióforo, y aquí vemos los ganchitos, y esta es una oncofera, que nosotros hicimos en el laboratorio, la prueba de liberación del embrióforo, y la eclosión y luego el hatching, que es la liberación de los ganchos hacia afuera, y lo hemos hecho simulando el pH gástrico y el pH alcalino, que es ácido, y luego cambiando a pH del duodeno, que es con jugo pancreático, y pH y bicarbonato. Bueno, aquí tenemos las distintas estructuras del huevo, esto está muy completo, en donde tenemos las células germinales, que son las que van a dar lugar a todas las células cuando esta oncofera penetre en el hospedador definitivo y desarrolle el parásito adulto. Bueno, acá está el embrióforo, la cápsula, los ganchos, están absolutamente todas las estructuras internas del huevo. Ahora vamos a ver la otra forma, que es el quiste hidatídico. Este es un quiste hidatídico de origen caprino, sacado del pulmón. Este es uno de los primeros quistes que recibimos acá de ganado en Neuquén. Fíjense que tiene una forma bastante esférica, tiene una membrana por afuera que lo cubre. Esta membrana se llama la adventicia, es una capa adventicia que es generada por el hospedador, es la respuesta inmune del hospedador para frenar el crecimiento del quiste, y por dentro hay dos membranas más, dos capas. ¿Sí? Tenemos de adentro hacia afuera, tenemos la primera, es la capa germinativa, que es la que tiene las células de Echinococcus, las células del parásito, que son las que se van a multiplicar asexualmente dentro del quiste por fisión. Y se van a formar las cápsulas prolígeras, ¿sí? Y a su vez se pueden formar como vesículas hijas con los protoescólices. Bueno, acá lo tienen, la vesícula hija, los protoescólices, la membrana gemelar. Acá hay un primordio que lo llaman, que es como un brotecito. Y entonces tenemos la capa, primero la germinal, que es celular, y luego tenemos la capa laminar, que es acelular, que es exclusiva de Echinococcus granulosus, y que lo que hace es proteger al parásito, que vendría siendo lo que está dentro, a la parte germinativa. Esta capa, que muchos dicen que es impermeable, no es impermeable, porque de hecho el quiste se alimenta del hospedador y necesita que haya pasaje de aguas y otros nutrientes. Entonces es una capa que sí protege, pero hay un intercambio activo con el hospedador. Y luego tenemos la adventicia, que es el tejido que está formado por tejido del hospedador. ¿Sí? Fíjense, bueno, acá está un dibujito como para que lo vean mejor, la membrana laminar, que en realidad ahora ya no se lo llama más membrana, sino se lo llama capa laminar y capa germinal. Tenemos dos parámetros para evaluar dentro de los quistes hidatídicos: la fertilidad, que la llamamos a la presencia de protoescólices,
y la viabilidad, que estos proteólisis sean viables, estén vivos, o sea, que tengan células flamígeras, que se muevan. ¿Por qué esto es importante? Porque hay quistes hidatíricos que ya sea porque el hospedador, que no pueden continuar porque el hospedador no le es apropiado, o porque ha pasado tiempo y la respuesta del hospedador ha hecho que se aborte el crecimiento del quiste, vamos a ver que el quiste es infértil. Y eso es importante para el control, si hay, por ejemplo, un hospedador que no es tan beneficioso para el parásito, vamos a encontrar mayormente quistes infértiles. Acá vemos como la estructura del quiste fértil, donde tenemos la adventicia, la laminar y la germinal, con presencia de proteólisis, ya sea pegados a la germinal o sueltos. Estos son invaginados, y acá ya vemos uno evaginado, con la cabecita hacia afuera. Y esto se estructura de un quiste infértil, donde tenemos la adventicia, la laminar y la germinal, pero no hay desarrollo de proteólisis. Así es como vemos los quistes. Estas fotografías son nuestras. Le ponemos un colorante vital, que es un colorante vital que cuando la célula está viva lo expulsa, de manera que si lo ponemos en este caso se llama azul tripán, en una dilución apropiada, ponemos el contenido del quiste y evaluamos si los proteólisis están viables o no. En este caso A están viables porque no tienen color, es decir, lo ha expulsado. En el caso B no es viable este proteólisis porque está teñido de azul. Es decir, al estar inviable o muerto, no es capaz de expulsar el colorante. Bueno, acá tenemos algunas fotos nuestras, y una cosa muy interesante es que esto que brilla, redondelitos que brillan como arandelitas, se llaman los corpúsculos calcáreos, que son típicos de los estodos, y que lo vamos a encontrar y nos van a ayudar en muchos casos a poder identificar algo que esté roto y que tenga corpúsculos calcáreos. Podemos orientarnos hacia este tipo de parásitos. Bueno, los quistes hidatíricos se desarrollan, como dijimos, en muchos órganos. El hígado es el primer órgano de impacto, y vamos a ver, por ejemplo, estos son hígados de distintos intermediarios. Por ejemplo, el A es una oveja, una vaca el B, un camello y un yak el C. Fíjense la cantidad de quistes que se presentan. Esto es porque el animal vive en una zona endémica y se alimenta, se ha contagiado muchas veces, es decir, o puede ingerir muchos a la vez, o a lo largo del tiempo también puede seguir contagiándose, porque la inmunidad que está generando el hospedador intermediario no es lo suficientemente alta para impedir nuevos contagios. Fíjense, esto es un caballo, por ejemplo, la cepa de caballo. Aquí tenemos quistes hidatíricos. Muchas veces encontramos un quiste hidatírico que ha crecido y le han crecido múltiples vesículas hijas, y esto lo hemos visto incluso en humanos. Vemos como estas bolsitas como de agua donde no tienen adventicia, solo se diferencian de los quistes completos, en que estos tienen solamente germinal y laminar, porque están dentro de un quiste grande. Y la adventicia se va a formar sobre todo el quiste grande en contacto con el hospedador. Estas no están en contacto directo, entonces no tienen adventicia. Estas son fotografías, estas son de nuestro laboratorio. Fíjense, con esto les quiero mostrar la diferencia de una capa germinal, que es esta que está acá, que se nota que hay células, que se nota que es por la coloración, que hay células, y la otra que parecen fibras. Todo esto es la capa laminar. Fíjense que no tiene células, que son todas fibras. ¿De qué depende la patogénesis de la localización del quiste? Es decir, si tenemos un quiste, por ejemplo, en hígado, en el abdomen el crecimiento puede ser bastante lento y poco sintomático, debido a que puede expandirse sin determinadas molestias en el hospedador. En cambio, si tenemos en el pulmón tiene la caja torácica que no se expande tanto como el hígado, y puede llegar a dar síntomas antes que los casos hepáticos. En el cerebro puede ser muy grave, porque depende del crecimiento y del lugar donde se aloje el quiste, donde esté comprimiendo,
va a producir daños incluso que pueden llevar a pérdida, convulsiones, pérdida de la visión, del habla, del movimiento, es decir, puede afectar en distintos lugares y con distinta gravedad. El hueso también es muy grave porque invade el hueso y produce fracturas. Por ejemplo, cuando ocurre en las vértebras, en la columna vertebral, son casos muy, muy complicados y graves y a veces muy difíciles de solucionar. Puede haber en el riñón, en el vaso, en el músculo, en el ojo, en el corazón, etc. Son de crecimiento lento, más o menos crecen alrededor de 0,7 centímetros por año, es lo que se ha establecido, y esto también es diferente en los distintos genotipos. La acción patógena la vamos a describir como una compresión mecánica, es decir, ocupa lugar y aplasta al tejido circundante. Otra de las acciones patógenas es la anafilaxia, que quiere decir que es una reacción de hipersensibilidad de tipo 1, es decir, alergia, cuando hay una ruptura del quiste dentro del hospedador, se libera masivamente mucha cantidad de antígenos que son alergénicos, que pueden producir un cuadro de anafilaxia y un shock anafiláctico importante, que es un cuadro a resolver con mucha urgencia. Me olvidé decir de que cómo se puede romper un quiste. Bueno, muchas veces se puede romper, por ejemplo, por un golpe, por una acción mecánica, por una intervención quirúrgica, que a veces se está queriendo sacar el quiste y se rompe. O sea que puede producirse también en el tórax, también es bastante frecuente en los casos pulmonares la ruptura, por ejemplo, por una contusión, por un golpe, un accidente, un choque, puede estallar un quiste datídico. Los aspectos clínicos, vamos a ver que generalmente pueden ser asintomáticos, hasta alcanzar tamaños importantes, y esto es dependiendo siempre del órgano afectado. Los síntomas son generalmente difusos y poco específicos. Puede haber malestar abdominal en los casos que son de quistes abdominales, como el vaso, el hígado, tos y hemoptisis, o sea, hemoptisis quiere decir con sangre. Esto son casos en los casos pulmonares. La vómica es como si fuera un vómito, pero del aparato respiratorio. En la vómica sale contenido del quiste, que a veces puede ser grande y pueden ser muchos mililitros, pueden ser muchísimos. El paciente vomita, pero no vomita por el aparato digestivo, sino que elimina esa vómica por el aparato respiratorio, y eso se estudia y ahí se ven ganchos, o sea, se ven protoscolices y ganchos del quiste que se rompió en el aparato respiratorio. En el caso de los quistes óseos puede haber fracturas espontáneas en un miembro, por ejemplo, una pierna, un brazo donde esté el quiste, y a partir de ahí se estudia y se ve que hay un quiste óseo que ha producido, fue el causante de la fractura. El hospedador intermediario tiene una respuesta inmune que es bastante importante y va a depender de distintos factores, como siempre la edad y el estado fisiológico del paciente, la especie de hospedador, ya sea un humano, la cabra, la oveja, el camello, el cerdo. El humano tiene una respuesta inmune mejor que el ganado, más desarrollada. De la cepa o genotipo de Echinococcus granulosus. La inmunidad celular, que va a producir el desarrollo de la adventicia, y de inmunidad humoral, que vamos a tener la producción de anticuerpos. Estos anticuerpos se pueden usar para hacer el diagnóstico complementario, que ya vamos a ver cómo se hace el diagnóstico de la hidatidosis. La respuesta inmune también, en este hospedador intermediario, vamos a ver que con respecto a la respuesta humoral, vamos a ver altos niveles de IgG, IgM, IgE contra antígeno B y antígeno 5, que son los principales antígenos que están en el líquido hidatídico, que es el contenido del quiste. Va a haber un infiltrado celular en la zona del quiste, va a haber eosinofilia, aumento de IgE que puede estar presente, y sabemos que de acuerdo al tipo de inmunidad humoral, puede haber ambos patrones de TH1 y TH2 expresados. ¿Por qué es esto? ¿Cómo puede ser que tengamos TH1 y TH2 expresados?
porque hay una posible mezcla de antígenos, una respuesta TH2 y una respuesta TH1 que van a responder a distintos antígenos. Esto va a ser siempre una balanza, que va a preponderar una sobre otra. Cuando tenemos, generalmente la TH2 es temprana y la TH1 es más tardía. El parásito, por su lado, va a tratar de evadir la respuesta inmune y lo puede hacer por distintos mecanismos. A los 6 meses de edad pueden empezar a aparecer los quistes y pueden sobrevivir durante muchos años. Esto quiere decir que hay un equilibrio, como les decía, entre el hospedador y el parásito. El Echinococcus tiene distintas estrategias para evadir esta respuesta. Mecanismos probables puede ser el escape pasivo, porque el quiste hidatídico está escondido dentro de la misma adventicia que generó el hospedador. Esa membrana hace que dificulte el acceso de respuesta inmune hacia el quiste, y por factores de inmunomodulación. Y aquí es donde sabemos que el antígeno B, que es uno de los antígenos, y el antígeno 5, que tiene el líquido hidatídico, son inmunomoduladores, es decir, inhiben la respuesta del hospedador. Es decir, los parásitos, como ustedes ven, han visto a lo largo de las clases, siempre buscan estrategias para poder permanecer dentro del hospedador y el mayor tiempo posible, porque necesitan, por su forma de vida, necesitan vivir de alguien. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, primero tenemos que tener la sospecha epidemiológica. Es muy importante conocer entonces ustedes como médicos la epidemiología del lugar donde están viviendo para ver si ustedes en la zona que están trabajando tienen hidatidosis como casos, como un problema endémico. Pero además, teniendo en cuenta la globalización y los viajes y que la gente se muda y vive en un tiempo y en el otro, también hay que preguntar dónde pasó su niñez, si ha vivido en el campo, si ha tenido contacto con perros que tuvieran acceso a vísceras. Es decir, todo esto es importante porque un paciente puede hoy estar viviendo en Capital Federal y haber nacido en una zona endémica. Y bueno, en plena Capital Federal seguramente no hay ganado y no hay perros que estén infectados en ese lugar, pero sí que el paciente lo puede haber adquirido en su infancia. El principal diagnóstico de la hidatidosis va a ser por imágenes, ya sea por radiografías, ecografías, tomografías, resonancias. ¿Por qué es esto? Porque el quiste hidatídico permite, da imágenes muy características y que estos estudios por imágenes permiten la localización y la determinación de muchas cosas importantes desde el punto de vista clínico, que es la relación del quiste con los demás tejidos circundantes. Por ejemplo, las resonancias, se puede ver si está cerca de conductos, por ejemplo, si está cerca de conductos en un quiste pulmonar, si ha invadido, por ejemplo, la tráquea, si está comprimiendo muchos alvéolos, todo lo que nosotros podemos ver con las imágenes es muy significativo y muy importante. Lo mismo en las ecografías hepáticas, los quistes muchas veces se complican y pueden fistulizar los quistes abdominales al pulmón, al aparato respiratorio, y esto puede dar complicaciones que solo con imágenes no vamos a poder detectar. Sin embargo, debido a que se produce una importante respuesta serológica, podemos hacer un diagnóstico serológico, que lo que va a hacer en este caso es hacer un complemento y ver quizá poder detectar o diferenciar en imágenes que no son concluyentes y que nos puede servir, por ejemplo, la detección de unos anticuerpos en pacientes de zona endémica para ver la posibilidad de quistes que no se puedan detectar en una imagen simple, en una radiografía, en una ecografía, que haya que, por ejemplo, investigar en otros órganos. Los métodos más usados son el JAIE y el ELISA. La DD5, que era una inmunodifusión, esa está en desuso porque tiene baja sensibilidad. Básicamente el ELISA es mucho mejor que la hemaglutinación indirecta y se confirma con Western blot.
Los quistes hepáticos, las imágenes de quistes hepáticos por ecografía permiten la clasificación. Esta es otra de las ventajas del diagnóstico, que permite la clasificación en los distintos tipos, que son tipos por la clasificación de Garvey y tipos por la clasificación de OMS, que vamos a ver que son hialino, de membrana desprendida, multivesicular, heterogéneo, sólido y calcificado. Esta clasificación es importantísima porque permite tener una conducta de tratamiento. Es decir, no va a ser lo mismo el tratamiento de un paciente, incluso con el mismo tamaño de quiste, si es un quiste hialino, que no tiene complicación, a un quiste calcificado, o a un quiste con membrana desprendida, o a un quiste complicado. Por lo tanto, es muy importante el uso de la ecografía o ultrasonografía para la clasificación de los quistes hepáticos. Por el momento, solo los quistes hepáticos tienen una clasificación con un algoritmo de tratamiento asociado a esta clasificación. Aquí vemos algunas imágenes de quiste ecografías, como para que ustedes vean cómo se ven. Fíjense, esto permite tomar las medidas. Acá vemos, esto es un quiste, acá vemos cómo hay algunas cavidades dentro del mismo quiste, que de acuerdo a cómo se ubique el ecógrafo, permite ver estos tabiques internos. Aquí vemos quistes hepáticos, fíjense, acá hay tabicación, acá hay otros, esto se los dejo para que ustedes lo vean. Fíjense acá cómo se ve la membrana desprendida, adentro, enorme quiste hepático, fíjense cómo ha crecido este quiste. Bueno, distintas imágenes, quistes pulmonares, fíjense, se ve en la base, acá hay otro, muy importante. Estos pacientes generalmente tienen dificultad respiratoria. Quistes renales, quistes de glándula suprarrenal, quiste cerebral, fíjense esto, semejante esfera aquí, dentro en esta imagen, dentro del cerebro. Fíjense aquí cómo se ve y cómo se ve en este corte. En el hueso, fíjense, acá está el quiste, cómo está afinado este hueso, y esto posiblemente, este es de vaso, de páncreas también, es muy frecuente. En el cuello, este quiste, en tejido subcutáneo, se ha alojado. También es muy difícil sacar un quiste de cuello, las cirugías de cuello son muy complicadas. Bueno, los tratamientos. Quirúrgico es el más importante porque es el que permite erradicar el quiste. PAIR, que es punción, aspiración, reinfección, inyección y reaspiración. Esto se le da, se localiza con imágenes el quiste, generalmente, bueno, tiene que ser de un órgano tipo hígado. Se saca se aspira el contenido, se le inyecta un escolicida, solución fisiológica, una solución que permita inactivar el quiste, y luego se vuelve a reaspirar. Esto hay que ser, digamos, no cualquiera puede hacer este tipo de tratamientos. Generalmente en zonas endémicas hay equipos de cirugía que pueden hacerlo, pero bueno, tiene también sus complicaciones, y si no se hace bien puede producir efectos colaterales. Tratamiento, si no, tratamiento farmacológico. En general, si los quistes son menos de 5 centímetros, se puede hacer lo que se llama watch and wait, que es mirar y esperar. Se hace el diagnóstico ecográfico, se espera y se ve, porque a veces ese quiste puede no evolucionar hacia el crecimiento, puede involucionar y el paciente no necesita ningún otro tratamiento. El parásito se murió, si no se rompe el quiste, eso queda ahí y lo soluciona el mismo sistema inmune del paciente. A veces estos hallazgos son porque se hace una ecografía de control, por alguna molestia, por algo, bueno, y este quiste sale pequeño, digamos, un diagnóstico fortuito, ¿no? Por casualidad. En estos casos, el albendazol es muy importante en los tratamientos precoces, en los quistes jóvenes, de desarrollo de pocos años. Ahí es más efectivo, por lo tanto es importante hacer un screening en niños
y en jóvenes para ver estos casos de que se puedan detectar quistes recientes, porque se supone que los quistes hidatídicos se adquieren fundamentalmente en la niñez. Un detalle que no les dije de los quirúrgicos se puede hacer cirugías, hay muchas formas, muchas técnicas quirúrgicas, dos grandes grupos que son las técnicas tradicionales a cielo abierto, de ellos hay un montón, yo no soy cirujana, lo van a ver en cirugía, como son las técnicas para operación de quistes hidatídicos, son bastante importantes, o sea, cuando hay que sacar lóbulos enteros, es decir, son complicadas cuando hay, de acuerdo a la relación del quiste con los tejidos circundantes, y también se puede hacer por videolaparoscopía. En ese caso, el quiste hay que pincharlo, aspirar y se saca en la bolsita, se saca el quiste hidatídico. En toda cirugía, por más que se tomen los recaudos, puede haber peligro de siembra de esos protoescólices que se caen, y esos protoescólices, como se multiplican asexualmente, pueden dar lugar a nuevos quistes. Esto es lo que se llama hidatidosis secundaria, que es una de las complicaciones del tratamiento quirúrgico o del estallido mismo, o la ruptura de un quiste dentro de una cavidad que puede diseminarse y producir más quistes. Esto a veces pasan quistes hepáticos que van a diseminar al peritoneo y producen una hidatidosis secundaria en el peritoneo. Bueno, todo esto es lo malo, lo bueno es que es una enfermedad prevenible, ¿sí? Y que los perritos son los principales animales amigos del hombre, y que eso no tiene que cambiar, sino que lo que tenemos que cambiar es la conducta del humano en el cuidado de la salud del perro y en la profilaxis de la enfermedad, sobre todo en zonas endémicas. ¿Cómo se hace la profilaxis? Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, ya que estamos viviendo en zona endémica. Desparasitación canina con praziquantel. Este praziquantel es un antiparasitario que tiene la propiedad de ser escolicida digamos, mata el parásito dentro del perro. No dar vísceras crudas a los perros. Control de la población canina, es decir, no tener perros no sueltos, perros sin dueño, y sueltos también, porque los perros sueltos pueden comer, alimentarse de cosas que no le corresponden, como que encuentren vísceras o animales muertos, por ejemplo, medio carneados, y que se coman las vísceras. Hay que hacer la esterilización de hembras, por eso las municipalidades tienen tráiler que hacen esterilización canina, y con eso controlamos la población. Y esto es muy importante porque cuando hay perros que no tienen dueño, salen a buscar alimento y muchas veces van a comer de restos de mataderos y demás, y eso es lo que produce la proliferación de la enfermedad. Esto es muy importante, cercado de huerta y consumo de agua potable, ¿sí? En este caso, el cercado de huertas es muy importante porque no solamente vamos a ver acá en la ciudad de Neuquén y en los alrededores, vamos a tener zorros que también transmiten la hidatidosis, y que hemos tenido zorros positivos en la provincia de Neuquén, con lo cual a veces si no acercamos, no solamente los perros, sino los zorros también se acercan a las huertas. Control en frigoríficos, esto es muy importante, es controlar cuando se matan los animales, el ganado, la oveja, y se carnean, es controlar las vísceras y eliminación correcta de las vísceras, ¿sí? Por unos digestores que lo que hacen es destruirlas y quemarlas. No tirar las vísceras del frigorífico en una bolsa afuera del frigorífico, porque los perros del barrio se hacen la fiesta con estas vísceras. Existe una vacuna recombinante para hidatidosis en los animales, en el ganado, que es Egeno 25, fue producida primeramente diseñada en Australia y Nueva Zelanda, y logró una gran efectividad. Se probó en Argentina, se comenzó probando en Chubut y luego se aprobó en Río Negro, y tiene una alta respuesta de inmunidad, cercana al 100% con 2 dosis. Está en proceso de producción, se vende, actualmente la produce un laboratorio argentino,
tienen problema de que es un poco cara para el ganado, para Argentina, ¿sí? Había cierta plan de que el gobierno nacional en algún momento pensaba hacer como una especie de promoción y prueba a cargo del gobierno, pero bueno, como es 2 dosis por animal y el ganado, por ejemplo, en campo pueden tener miles de ovejas, entonces bueno, el costo está alrededor, creo que, no sé, creo que $10 la dosis, no es fácil para producir, para el campo, por ahí invertir en este tipo de vacunas. Bueno, para terminar brevemente de Multilocularis, les voy a dejar que es un parásito un poco diferente y tiene un ciclo de vida que involucra al zorro como hospedador y otros cánidos también como hospedador definitivo y a los roedores como hospedador intermediario. Aquí tenemos el clásico ciclo del CDC, donde vemos que también el zorro, el hospedador definitivo, tiene su intestino, el intestino delgado, el adulto que produce los huevos, no se distinguen absolutamente de los huevos de Granulosus, la oncofera, esto va a ser ingerido por los roedores, esta oncofera va a eclosionar el huevo, va a eclosionar, esta oncofera se va a pasar a la sangre del roedor donde va a producir la hidatidosis alveolar, que fíjense que a diferencia de la de Granulosus, las vesículas en vez de ser hacia adentro del quiste son hacia afuera. Tiene un crecimiento de tipo metastásico. El órgano más afectado es el hígado. El zorro se va a comer a los ratones, se va a alimentar de estos hospedadores intermediarios y va a producir el adulto a partir de estos protoescólices en los órganos. En el humano, generalmente, el hígado es el órgano más afectado, a diferencia de lo que ocurre en Granulosus, y puede producir enfermedad grave, porque tiene un crecimiento mucho más rápido y más agresivo, incluso puede confundirse también a veces con un cáncer hepático por el tipo de crecimiento y de destrucción del órgano. Puede haber algunos quistes que puedan diseminar hacia otros órganos también. En cuanto a la distribución geográfica, es en el holoártico, fíjense alrededor todo en el hemisferio norte, alrededor del Ártico, del círculo polar ártico, fundamentalmente en el continente americano tenemos en Groenlandia, tenemos en América del Norte, Canadá y Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos, en todo lo que es Rusia, los países nórdicos. En China hay Echinococcus granulosus multilocularis, ¿sí? Y en el norte de Europa. Esto es un problema bastante grande y fíjense que hay solapamiento de algunas regiones que tienen multilocularis y también tienen granulosus. Acá está la estructura, que hay un infiltrado celular y protrusión de células germinales, las vesículas. Se producen muchos quistes, uno al lado del otro, pero individuales, fíjense que cada uno con una vesícula, y esto hace como produce un daño muy grande porque destruye prácticamente el tejido hepático, bloqueando la circulación, es decir, produce un cuadro muy, muy complicado en el hígado, similar a lo que podría ser una cirrosis. Bueno, acá están las imágenes, acá tenemos, esto es un paciente con hidatidosis alveolar y quística, fíjense en la D, dice que tiene ambas, esta es granulosus y esta es multilocularis, y acá tienen descripción para ver detenidamente la imagen. Bueno, esto es todo por hoy, les voy a dejar un crucigrama en PEDCO también para que puedan, si lo quieren hacer, para tener los temas fundamentales de Echinococcus presentes. Bueno, hasta la próxima.